y la estrategia lo está llevando a que en 2 años todavía no sea fluido. Entrevista con el CEO de English Gift. ¿Por qué un estudiante tarda hasta 2 años y no logra aprender inglés? Esto tiene que ver mucho con la estrategia. Un estudiante está estudiando y lleva una estrategia y la estrategia lo está llevando a que en 2 años todavía no sea fluido, ¿cierto? Es una estrategia. Y si la estrategia está fallando hay que cambiarla, hay que modificarla. Una de las estrategias que he notado que atrasa al estudiante es la mucha gramática. Es decir, tú encasillas a un estudiante a una estructura y con poco vocabulario el estudiante solo aprende estructuras. Cuando va a hablar con un extranjero, sabe estructura y no sabe, por ejemplo, vocabulario. Y dentro de los salones de clase se habla el mismo vocabulario. El mismo vocabulario es el libro, la mesa, la silla, los mismos ejemplos. Pero cuando ese estudiante sale a trabajar, encuentra que hay un vocabulario muy amplio y que no domina. Entonces, cuando se enfrenta con una persona de los Estados Unidos y charla, se encuentra con que, ay, no sé cómo se dice esto, no sé cómo se dice esto. Claro, no sabes, no puedes comunicarte. Entonces, la estrategia no debe ir encaminada a tanto la gramática como sí a la conversación, la parte conversacional que te lleve a un vocabulario que necesitas aprender. Entonces, ¿cómo puedo hacer para aprender vocabulario? Yo te podría decir que tú haces una lista y la estudias, que ves una serie y sacas el vocabulario, que escuches una canción y sacas el vocabulario. Esa es una forma que muchos pueden aplicar. Pero la mejor forma de ganar vocabulario es a través de la situación real, sin listas. Por ejemplo, si tú y yo estamos hablando en inglés, por supuesto, y hay una palabra que no sabes, por ejemplo, no sé cómo decir soldador, y eso dice soldador, y la aprendes en la conversación, porque te dicen, se dice tal cosa, se dice welder, entonces, ok, no se te olvida, porque esa palabra la aprendiste en una conversación, ¿sí? Entonces, lo mejor es aprender vocabulario en un contexto o en una conversación, porque si tratas de aprender inglés o vocabulario, ganarlo a través de un listado, créeme que te vas a atrofiar. Aunque aprendas ciertas palabras, nunca vas a tener esa fluidez y ese recuerdo de esa palabra tan nítido como si lo aprendieras en ese contexto que te estoy enseñando. ¿Cómo puedo pronunciar mejor el inglés? El idioma es básicamente imitación. Los niños imitan a los adultos y así. Se transmite así, no hay otro. Entonces, por ejemplo, si tú escuchas una película No way y tú dices No way y sabes en qué conceptos, en qué situación se usa, pues lo imitaste y lo dices. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que tú tengas un hábito de escuchar en inglés. Entonces, muchas personas quieren hablar inglés, pero no quieren desarrollar el hábito de escuchar. Entonces, debes estar escuchando constantemente en inglés, aunque no entiendas al principio, debes escuchar mucho inglés y eso te ayuda a mejorar la pronunciación, porque tú lo que oigas es lo que vas a producir y entre más lo oigas, por supuesto que mejor lo irás pronunciando. ¿Qué debo escuchar entonces? Como, ¿qué clase de películas me recomiendan? Precisamente muchos estudiantes de inglés ven series y series, dicen, profe, estoy escuchando series, pero realmente deberían empezar por caricaturas. Yo generalmente a un estudiante que está principiando, que es principiante, debe empezar con caricaturas porque el vocabulario es un vocabulario cotidiano. El vocabulario de caricatura es, ay, ¿no vas a la fiesta? No quiero ir. ¿Por qué no vas a la fiesta? ¿Por qué dejaste los platos en el suelo? Son vocabularios cotidianos en las caricaturas, ¿sí? Entonces por ahí empiezas, pero debes escuchar y lo vas viendo y vas escuchando. ¿Qué pasa cuando tú estás viendo películas donde no te están generando sino una sola palabra que entiendes? Te voy a matar. Es un contexto no cotidiano. Entonces trata de ver series o mejor caricaturas para empezar que sean de un contenido cotidiano. De esa manera te vas nutriendo, aprendes expresiones sencillas como no veas, juguemos al escondido y vas nutriéndote de un vocabulario para charlar, que es el vocabulario diario. Llegué tarde, porque te levantas tarde. Ese vocabulario que es por donde todos debemos empezar. Cuando tú eres niño, ¿cómo empiezas? Empiezas exactamente de esa forma, manejando ese vocabulario. Mamá, quiero agua, ¿sí? Pero ya te he dado esto, ¿por qué no haces esto? Ese es el vocabulario que tú necesitas para aprender a hablar.
¿Qué tipo de profesor me recomienda usted para aprender inglés? Bueno, hay profesores de profesores, por supuesto, hay buenos profesores, hay unos que no son tan buenos, pero en inglés, básicamente en inglés, yo consideraría más un entrenador que un profesor. Voy a explicarlo, ¿no? El entrenador es alguien que te lleva una conversación y te va corrigiendo, te dice cómo se hace, ¿sí? Entonces es básicamente un entrenador, como lo veo yo. Vale. Sí, por ejemplo, cuando tú aprendes inglés, tienes a alguien, cualquier persona puede enseñar a otra un idioma. Por ejemplo, tú aprendes el español de tu mamá y ella no es que sea la máster en español, no, ella te dice, te corrige, te dice, no se dice así, se dice así. Entonces, cuando tú estás empezando un idioma, lo único que tú necesitas es saber cómo se hace. No más, no necesitas una explicación gramatical. No, porque mira, aquí el pretérito no va. O sea, tú nunca has visto a una mamá corrigiendo a un niño de esa manera. Mismo, eso no se dice así, vea, porque el pronombre complementario lo estás utilizando mal. No, tú lo que haces es decirle, no se dice así, se dice así. Entonces, básicamente necesitas a alguien que te corrija, un entrenador, alguien que pueda ayudarte a corregir tus errores. ¿Y usted personalmente cómo aprendió a hablar inglés? ¿Cómo lo logró? Bueno, en mi caso yo estudié inglés, sí lo hice y tuve profesores pues buenísimos, pero me hice más con amigos con los que yo andaba mucho. Ellos eran de California, entonces andábamos y con ellos fue que yo aprendí vocabulario, porque es que en la academia, bueno, cuando tú haces cursos, el vocabulario siempre es el mismo, o sea, tú miras, siempre es el verbo jugar, play, siempre son los mismos verbos, la mesa, la silla, pero cuando ya tú tienes roce con personas que son de afuera, con quienes tú pues hablas, charlas, aprendes vocabulario, todo lo que se necesita para hablar. Si vas por la calle, ¿qué aprendes? A decir cómo se dice un policía muerto, un poste, la carretera, el andén. Si estás dentro del carro, pues no tienes la puerta, ¿sí? Cuidado, rompes el retrovisor o cualquier cosa. El vocabulario te lo da el contexto. Entonces, cuando tú transitas y estás con alguien en un ambiente natural, tú lo aprendes. De lo contrario, solo te limitas a ser muy estructural, ¿no? Entonces, yo por eso recomendaría mucho, no tanto un profesor de tablero, sino alguien que te enseñe como entrenador, a entrenarte en diferentes tipos de contextos. Eso te recomendaría yo. Ok. Bueno, profe, muchas gracias. Le agradezco mucho su tiempo. Bueno, un placer. Chao. Chao.